La palabra para hoy es Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 13. El título de la prédica es La fe de Dios y su justicia. La fe de Dios y su justicia, Mateo capítulo 17, desde el 1 hasta el 13. Vamos a leer todos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Yeshua y les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Bien, es que nosotros, para entender esta predicación, hoy el culto, recuerden que estamos tocando el tema de fe y confianza en el servicio al Señor, porque como resultado de toda la obra de nuestro Dios que operó en la iglesia, nosotros, para que proféticamente, por decirlo de alguna manera, amemos a Dios y amemos al prójimo, hoy en día esta palabra es muy importante para que podamos llevar el servicio a Él, porque no podemos servirle si no lo amamos, si no tenemos confianza, si no tenemos fe. Entonces, estuvimos hablando que en la justicia de Dios, que estamos tocando el tema de la justicia de Dios, está como en una dispensación. Dios dispensó su voluntad en tres mandatos, 3 ordenanzas, 3 cosas importantísimas que para el Hijo, que el Hijo debe hacer. Entonces, en la primera justicia, lo más importante, que dijimos que era como un edificio, lo básico, la base, es que nosotros reconozcamos por revelación de Dios el Padre que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y lo segundo que debemos entender como segunda justicia es que Dios envió a su Hijo a que deshaga las obras del diablo. Es muy importante ver que eso es algo, una encomienda, porque lo que Él está haciendo no lo está haciendo de su propia voluntad, sino que el Padre lo envió para eso. Pero tercero, algo que Él debe proporcionar o prestar su servicio para obediencia al Padre y que nosotros creamos en Él, produce en nosotros la salvación que se recibe por gracia por medio de la fe. Así que hoy estamos enfocando, o estas predicaciones están enfocando a que podamos enderezar el camino de estos temas que para nosotros a veces parece que fueran entendidos, parece que nosotros ya lo conociéramos, pero voy a dar un ejemplo para que comprendan las predicaciones que estamos haciendo. Cuando yo llegué a vivir aquí a Bucaramanga, no conocía. Vino y una persona me dijo: coja por aquí, coja por allá, pero esa persona tenía que preguntar a los demás porque él no sabía dónde estaba. Era una tía de mi esposa. Y nosotros pensando que llegábamos porque ella nos podía guiar, pero ella no conocía tampoco. Entonces fuimos donde otra persona que nos ayudara, más o menos conocía. Bien, voy a decir algo que quiero que lo entiendan para poder comenzar esta predicación, esta forma de predicación que estamos llevando. Cuando estuve en Corea, yo no sabía ni el lenguaje coreano y el inglés tampoco. Y allá su lenguaje es el coreano y el lenguaje medio con el que puede uno ayudarse es con el inglés. Y yo no, ni inglés ni coreano. Entonces quedé yo como... Pero sí, cuando llegué a esa ciudad, me atreví a salir,
Pero yo tenía en cuenta, no conociendo la ciudad, sino para no perderme, yo comencé a mirar, para ubicarme, eran algunas rutas, edificios muy altos, cosas que llamaran la atención, que si yo estaba lejos, desde esa distancia yo podía ver ese edificio. Yo lo vi y yo me bajé cerca de ese edificio, entonces voy hasta allá, de alguna manera llego y ya encontraré. Fue una forma, digámoslo así, para yo poderme ubicar. Mi esposa pues sabe que yo no es que sea como tan distraído. Hay personas que son muy buenas para llegar a ciudades y entenderlas rápidamente, le dicen calle, carrera y se ubican fácilmente o con mapa. Hay personas que no. Hay personas que cuando llega a una ciudad una ciudad que no conocen, como llega el guía, estoy dando ejemplos para que entiendan la predicación. Cuando llega una persona que sí conoce la ciudad, esa persona descansa completamente en el que el taxista conoce la ciudad. Y uno solamente llega al aeropuerto y se llévame a tal parte, y la otra persona solamente es como un turista que debe pasar edificios, pero no está teniendo en cuenta por dónde voy ni para dónde va, sino que sabe que él tiene confianza que él lo va a llevar hasta la dirección que le dio. Así nos pasa a nosotros, extrañamente, cuando recibimos la gracia. Nosotros llegamos, entramos a la iglesia y de un momento a otro, ¡pum!, de pronto entendimos que Cristo murió por nosotros y que Cristo no sé qué es la salvación, y uno entra a la iglesia y entra como si hubiera venido del aeropuerto a la casa, pero no entiende el recorrido. Y si quiere guiar a otra persona, necesita, para guiarlo, pues uno le dice, o vaya un taxista, o yo quiero guiarte, yo quiero ayudarte, pero para ayudarlo tiene que conocer la ruta. Entonces comienza a indagar y a mirar y cómo llego y qué casa y no sé qué, para poder llegar. Resulta que cuando Cristo está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos, se da de cuenta hoy, para que comprendan las predicaciones, es como una gran ciudad que el rey conoce y que nosotros nunca hemos estado allá, pero que él nos dijo que vamos a llegar a ese reino, donde él es el rey y donde dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas, que si así no fuera, yo no lo hubiera hecho, pero voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que tenemos un gran guía, que es Cristo, que nos está enseñando acerca de ese reino, que nos dijo que hay muchas casas. Entonces vamos a ver que las casas, por decirlo de alguna manera, para que solamente entiendan, no es que sea así, pero para un ejemplo, hay muchas casas, edificios altos que nosotros vemos desde lejos. Por ejemplo, cuando nos dicen fe, uno dice, fe, eso es como un edificio alto. La gracia, es como un edificio alto. ¿Qué es, por ejemplo, la condenación, el edificio? Entonces en una ciudad hay muchos edificios, y en esos edificios nosotros entramos, como entra una ciudad y dice, aquí es la registraduría, aquí es la alcaldía, aquí es la gobernación, aquí es el museo, todas las cosas que entiende una ciudad. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia, estoy hablando como de un edificio dentro de la ciudad, que para llegar a la gracia, para llegar a la salvación, es decir, de un edificio me comunica al otro y el uno al otro. Yo estaba en Corea y me metía por un túnel y salía por un lado y me metía por el otro, y entraba a un edificio y ¿esto qué es acá? Y volteaba y miraba por otro lado y me encontraba en otro lugar. Pero ¿cómo llegué? No sé, yo tenía que indagar y buscaba en el mapa y me orientaba. Eso es lo que nos sucede a nosotros cuando comenzamos a conocer la Biblia. Cuando entramos a la Biblia, entramos a la gracia, el Espíritu Santo es como si nos llevara de la mano y nos comienza a llevar por aquí, por allá. Salvación es esto, la sangre, y uno, perplejo ante tantas palabras, a veces no puede comprender. Entonces siempre pedimos sabiduría a nuestro Dios para que Él nos capacite para poder orientar dentro de este reino de los cielos cada etapa por donde nosotros debemos pasar. ¿Sí? Estamos saliendo de un reino de las tinieblas donde no se conoce a Dios, estamos entrando a un reino de Dios que es un reino de luz. Son dos reinos diferentes. Lo que pasa es que muchas personas llegan a la iglesia y van a la iglesia como viviendo no para ese reino, sino como turistas, digámoslo así. Al turista no le interesa tantas cosas sino llegar, disfrutar, comer y pasar el 8 días y se va. Pero yo quiero conocer ese reino porque es el lugar donde yo voy a vivir eternamente. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, al culto, no venga como si fuera un turista, sino venga apoderándose, queriendo entender esa gran ciudad del gran rey donde usted y yo vamos a vivir, y que usted necesita conocer los edificios para orientar a otros. Necesita conocer el edificio de la fe, el edificio de la gracia. El edificio de la fe tiene muchos pisos, hay muchas personas atendiendo ahí. La fe es de esto, la fe es esto. No te van a decir que la fe es esto, el otro. La fe no es solamente una cosa, es el edificio de la fe, pero vamos a construirlo. Pero todo tiene un cimiento. Hay el edificio de la gracia, el edificio de la salvación. La salvación que fue, la salvación que es y la salvación que será. Son como 3 pisos.
Y entonces la sangre, ¿qué es la sangre? Y la palabra de Dios es como, es una ciudad llena, dice que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es una ciudad llena de luces que me guían por la palabra y por el Espíritu Santo para que encuentre cada una de las estaciones por la cual puedo llegar a encontrar el camino que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Nuestro objetivo es llegar al palacio del Padre, a la casa del Rey. Todos los caminos, el camino no es que sean muchos, sino que hay un solo camino. Y ese camino se hizo para que podamos llegar a la casa del Padre. Haciendo esta introducción, vamos a entender la prédica de hoy de esta manera. Vamos a ubicarnos que vamos a entrar a esta gran ciudad. Para entrar a esta gran ciudad, nosotros tenemos que tener una guía para poder decir, ¿cómo tengo yo derecho a participar y a ser dueño de ese reino también, o heredero de ese reino? Y no ser un turista. Porque para mí hay muchas personas que llegan a la iglesia como turistas, y hay muchas personas que les hablan, que van y no encuentran el reino de Dios, sino que les hablan de este mundo. Entonces están perdidos, porque no anhelan ese reino, porque no anhelan esa gran ciudad. Porque hay unos que van a ser confundidos, y llegará el día en que el Señor va a discernir entre las cabras y entre las ovejas, y a las ovejitas les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredar el reino para que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a las cabritas que parecía que eran, pero no eran, les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes no van a entrar al reino. Y también el Señor dijo, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y tu nombre hicimos, no los conozco, apártense de mí. Es que entrar al reino es verdaderamente, le voy a decir hoy, la palabra es un don de Dios. Y hoy vamos a hablar de la fe como don de Dios, porque la fe tiene muchos pisos. Entonces el piso más importante es el que sostiene todo. ¿Me están llevando? El piso que sostiene todo el edificio de la fe aquí, allí, es la fe que viene de Dios o que estabiliza Él. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe. Yo les comenté que una vez fui a donde una persona que yo vendía helados, y me decía, y era la esposa de un pastor, y entonces ella vendía heladitos de los que yo vendía en su conjunto, y yo le llevé mucho, me pidió muchos, y entonces le dije, pero pastor, ¿así cabrá estos helados? Y dijo, pues yo tengo fe que sí. Y cuando dije yo tengo fe que sí, dije, uy, increíble, ¿cómo va a tener fe para que los helados quepan en una nevera? Mi fe no aplica para eso, mi fe no aplica para ver si puedo ir o no puedo. Eso es otro, estamos hablando de fe, y cuando yo digo fe, yo tengo dentro de mi corazón una fe que es una revelación de Dios. Para mí, la fe básica que nos permite alcanzar la salvación, o sea, pasar del edificio de la fe a la gracia para luego pasar al de la salvación. Son 3 edificios grandes que están como casa, digámoslo así, donde habita Jesucristo en cada uno. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para ustedes, para que ustedes cada vez que entren acá me encuentren a mí, y yo los pueda llevar a la casa de Dios el Padre. Entonces estamos hablando de la tercera justicia, que es la gracia de Dios, por la cual podemos entrar a ese reino por gracia mediante la fe, y esta fe es un don de Dios. Lo vimos la semana pasada. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 2. Entonces los estoy ubicando para que comprendan la predicación, para que ustedes también aprendan a ubicarse y a ubicar a otras personas, porque estamos corrigiendo palabras que pareciera que las personas las conocen, pero no ubican, ni parecen dueños de este reino, sino que van a la iglesia o a las iglesias cuando más como turistas. Y yo no estoy aquí como turista, yo estoy aquí como propietario de un lugar a donde voy a ir, y mi anhelo es irme ya para allá, dejando este mundo, mientras que otras personas que todavía aman este mundo y no aman el reino de los cielos, entonces se vuelven como adúlteros espirituales, porque aman este mundo y provocan a celo a Dios, sabiendo que Dios les tiene un gran reino, y prefieren las tinieblas que la luz. Entonces, en el capítulo 2, versículo 8, está diciendo, porque por gracia sois salvos. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos de la gracia? Que la gracia es justicia de Dios. Es decir, que nosotros no vamos a ir al reino de los cielos porque yo lo compre, lo merezca, y hablamos de eso la semana pasada, ¿cierto? Y cada día que pasó en las reflexiones, yo los llevé al edificio de acá, para que conocieran cada vez más y la fe fuera un poco más estable. Pero hoy estamos hablando de no solamente que nosotros recibimos la salvación por la gracia, que es un favor, recuerden, ¿sí? Porque por gracia sois salvos,
dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que dice ahí? Es un don de Dios. Entonces, nadie puede recibir salvación. La salvación no se compra, la salvación no se vende. La salvación es un favor de Dios, porque estamos hablando de la cúspide, de la parte más elevada de Dios, que está en su misericordia y en su bondad, darnos o hacernos el favor gratuitamente de participar de ese reino. Pero aunque es gratuito, entonces a veces pienso yo que lo que es gratis y no vale, como que se menosprecia. Las personas a las que se les regala cosas, no importa porque no me costó a mí. Y a mí me parece que no me costó a mí, sino que le costó al padre. Cuando usted vive en la casa con sus padres, muchos dejan la llave abierta, o la luz prendida, o la comida que sobra, no importa, ¿sí? Pero cuando ya les toca ir a apagar, no, apaguen la luz. Cuando ya están viendo, baja el agua, y porque ya les cuesta. Nosotros hemos vivido antiguamente en nuestra tradición como paganos, pensando que podemos pagar a Dios por nuestra salvación, pero no, es gratuito. Pero ese gratuito tenemos que entender que le costó eso a Dios como Padre, y que nosotros debemos entender el corazón de todo lo que Él hizo para poder derramarnos o para poder darnos la salvación, para pertenecer a ese reino, pero que esa salvación, aunque es gratuita, es solamente el medio que va a usar, es el edificio de la fe. La fe como don de Dios. O sea que si no tiene el don de Dios, quiere decir que no tiene fe. No tiene fe. Tenemos que tener fe de Dios. El título de la prédica dice así: la fe de Dios y su justicia. Ahora sí comprenden por qué dice, ¿cómo así que la fe de Dios? ¿Acaso Dios tiene que tener fe? No. Voy a dar otro ejemplo para que comprendamos mejor. Estoy haciéndolo bien didáctico, como lo haría Juanita. A ella le gustan mucho los ejemplos, se entienden con los niños. Entonces esta mañana yo, mientras oraba, tuve como una especie de visión y dije, sí, Señor, aquí hace falta más bombillos. Entonces, esta mañana estoy orando para que hubiera más bombillos dentro del salón donde se predica, para que haya más luz. Estoy hablando que el don de fe, ¿sí? Que la fe es un don que viene de Dios, pero que nosotros no podemos recibirlo sino por la gracia. Como es gratis, nosotros menospreciamos, pero el don es algo que viene de Dios y que no puede nacer de nosotros, como esta pastora que decía, yo tengo fe que cabe allí. No podemos tener fe y aplicarlo a lo que nosotros queremos, porque es un don, es algo que Dios nos da, y si Dios nos los da es porque no nace de mí, sino que nace por su palabra, porque luego en Romanos capítulo 10 está diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Estoy llevando de la mano, como conociendo un recorrido de afuera hacia adentro, para que podamos llegar al portal o al edificio de la fe, para que pueda reclamar por la gracia la salvación o el derecho al reino de los cielos. ¿Ya estamos bien ubicados? Ok, entonces dice Romanos 10, dice capítulo 10 versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios da la palabra, pero la palabra, por decirlo de alguna manera, si Dios la da como un regalo, como un don, es poder usted aceptar, creer esa palabra que le envió. Yo les digo, no necesitamos nosotros los creyentes añadir o quitar a la palabra de Dios para, vamos a ayudarle a Dios, y dice una mentirita para poder apoyar a Jesucristo, y torcer la palabra para poder dar a entender lo que Dios no diría. ¿Cuántas personas no van a muchas denominaciones y piensan que, pues esto no dice la Biblia, pero eso es bueno para usted? O sea, decir cosas que le guste a la gente. Para que, no, mire, yo fui una vez a una denominación donde un líder decía, cuando estén predicando, no digan Jesucristo, porque es que cuando ustedes dicen Jesucristo a la gente no le gusta. Digan Dios. Con eso la gente escucha, pero es lo mismo. Nosotros sabemos que es lo mismo, digan Dios. Y desde ahí comienza a desmoronarse, a degradarse el valor del nombre de Yeshua, porque cambian el nombre de Yeshua por decir Dios. Y entonces, como para que todo el mundo quede igual y no incomodar a los demás. Pero el nombre que nosotros debemos creer es Yeshua, ¿sí? Yeshua es salvación y luz y vida.
enviado por el Padre para que cumpla el plan de la voluntad de Dios. ¿Sí? Yeshua viene como enviado de Dios para que cumpla lo que Dios quiere hacer, que el hombre entre a ese mundo de Dios, a ese reino de Dios, gratuitamente, pero que tiene que depender de la fe. Y la fe no es que usted la compre y la vende, sino que también va a ser un regalo de Dios. Don quiere decir algo que Dios te da, no dan los hombres. Entonces no es que el hombre te diga cosas bonitas y endulce tus oídos y finalmente son mentiras que desvían a la verdadera fe en la que usted puede confiar. La fe de Dios a veces duele. Así que la fe de Dios es la fe que Dios da. Voy a dar un ejemplo de esto, de la fe que Dios da. La fe que Dios da, por ejemplo, cuando yo era mucho más muchacho, estando en Bogotá, hubo un accidente y nosotros íbamos detrás, mi hermana iba manejando, yo iba como copiloto. Adelante vi que una señora se atravesó y el carro que venía adelante trató de esquivarla, no quería, obviamente no lo hizo subiéndose al andén, sino que trató de esquivarla, la sorprendió y la señora fue atropellada y murió. Entonces el señor que estaba detrás estaba muy angustiado, estaba muy preocupado, claro, porque mató a una señora y segundo porque lo metieron a la cárcel y después lo acusaron por homicidio culposo. Entonces necesitaba testigos y resulta que llamaron a este personaje de testigo y yo dije, tranquilo, yo le ayudo. Desde ahí, qué chicharrón para... Cada ratito me tocaba acudir. ¿Qué era lo que yo hacía? ¿Para qué me llamaban? Y fueron muchas veces, porque durante todas las veces que me llevaban a dar testimonio, miraban a ver si coincidía, siempre era lo mismo. Porque una persona que está detrás, que vio, es muy difícil olvidar, hasta inclusive si llovía, si no llovía, si el piso estaba mojado, el color del carro, a qué distancia estaba, yo por qué iba por allí. Y en cada vez que uno va, le preguntan lo mismo, pero si ya me preguntaron lo mismo. No importa, pero ellos están, yo tengo que volver, si yo soy un verdadero testigo, tengo que volver a decir la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que testificar lo que veo o tengo que dar fe de lo que dice nuevamente? Dar fe. Usted no dice de fe o de testimonio. Cuando uno, no, yo doy fe que esa persona es, no, yo doy fe, o sea, yo testifico. Lo que pasa es que la palabra testificar o dar fe no se toma como sinónimo, pero cuando viene de Dios es fe, cuando viene de los hombres es testimonio. ¿Me comprenden? El hombre cuando da fe tiene que dar la fe de Dios, o sea, la fe que Dios dio, y nosotros nos convertimos en testigos que no estuvimos, pero damos la fe que Dios dio. ¿Me están llevando? Un poquito, vuelvo a decirlo, que mientras apuntan y todo, no es fácil. Dios es el que da fe. ¿Por qué Dios da fe? Porque Dios es el que habla, el que planea y el que hace que creamos su justicia manifestada en 3 unidades. Que primero el Hijo de Dios iba a tomar su reino, que viene a deshacer las obras del diablo, y tercero que va a dar la gracia para que entremos en ese reino. Dios es el que ayuda y hace todo para que se dé cumplimiento a esos 3 y encomienda al Hijo o es enviado para que se dé cumplimiento. Y para que se dé cumplimiento, el Padre Dios, su testimonio se convierte en la verdad y para nosotros se convierte en la fe de Dios, o que Dios da fe, o que Dios está testificando. Es lo mismo para Dios, dar fe o testificar o hacer que la gente crea, que el hombre crea lo que él hizo. Yo tengo que ir ante un juez para que el juez crea lo que yo vi. Se convierte en un testigo, porque testigo quiere decir el que pone su vida y lo hace jurar. Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad, que sí, lo juro, y vuelve y repita lo que dijo tantas veces. ¿Sí? Y entonces su fiscal vendrá, ¿no? Y trata de confundirlo, engañarlo para que uno cambie la versión. Ah, pero usted dijo tal día una cosa, ahorita está diciendo eso, usted que su testimonio no es verdadero porque las cosas no coinciden. ¿Me comprende? Así que, escuche muy bien, la justicia de Dios está construida, o Dios va a hacer justicia de acuerdo a su plan que Él conoce, a lo que Él envió y a la finalidad que se debe cumplir. ¿Sí? El fin de todas las cosas es que su Hijo va a tomar el reino. El fin de todas las cosas es que le va a hacer justicia al diablo.
y lo va a hacer condenado. Y el fin de Dios es que los que creamos en Él, como la máxima, la corona, lo que corona a un rey, que emula a Dios, enviado a Dios, es su misericordia, y en esa misericordia testifica de su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, recibamos la salvación como gracia. Pero tenemos que tener el testimonio que Dios da, creerlo, aceptarlo, que es la fe de Dios. Es básico, no confundamos mi fe o la fe que yo tengo en Cristo a la fe de Dios. La iglesia está fundada, o el fundamento es porque Dios, el Padre, le dio fe a Pedro para que dijera: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es el fundamento, porque es lo básico, que todos reconozcamos que Él es el Cristo, es el Hijo del Eterno y es un Rey eterno. Dijo: sobre esta roca, sobre esta gran confesión, vamos a edificar, vamos a comenzar a construir, y ustedes van a comenzar a ver la gloria del Hijo como el que deshace las obras del diablo y como el que los puede salvar. Son palabras, mire, yo estoy tratando de hablar muy lentamente. No es fácil, porque estamos entrando a un reino de Dios expresado en palabras, que necesito ejemplos para que puedan llegar hasta la calle de la gracia y se encuentren, que yendo por la calle de la verdad, lleguen al paradero de la fe, encuentren el primer piso, que es la fe de Dios, y de pronto Él los pueda llevar al edificio de la gracia, y ustedes puedan entrar de allí, los remitan a la salvación, al edificio de la salvación. ¿Sí? Pero tenemos que reconocer que venimos de una casa que está que se cae y la van a quemar ya, de un reino caído que es Adán, que dentro de poco va a ser quemado y va a hacerle un juicio y va a ser condenado por no haber sido rescatado de su manera de vivir pasada. Nosotros queremos abandonar esta vida pesada de miedo y de enfermedad y de muerte. Estamos abandonando eso que experimentan y queremos entrar en el reino de Dios, pero tenemos que entrar por calles y carreras y buscarlas. Hay gente que no sabe ubicar a los demás, pero ¿cómo hago para llegar a la fe? ¿Pero cómo hago para llegar a la gracia? ¿Cómo hago llegar para la salvación? ¿Cómo hago para llegar a todo? Y cómo que experimenta todo eso como mi reino, la ciudad del gran rey donde vive, y que Él nos tiene preparado un lugar donde podamos disfrutar. Y sí, esto es la gracia, esto es la fe, esto es así, la salvación, y disfrutar de este reino de Dios. Y poder algún día predicarle al uno al otro con toda ternura, con todo amor, llevarlo de la mano, mire, y usted lo lleva por el camino donde aparecen luces, que es la palabra de Dios, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En el primer viaje, cuando usted llega a una ciudad, usted lo primero que hace es que se deleite, le parece bonito y ya quisiera estar acá, y llegó al edificio donde va a estar donde va a estar sus vacaciones, y tiene piscina y tiene todo, y eso como es que se convierte en la iglesia. Pero usted se da cuenta que la gente que llega de vacaciones, aunque el edificio es muy bonito, la atención es buena, se vuelve harto. Porque las vacaciones se hartan. Y cuando las personas llegan a la iglesia como de vacaciones, llega un momento que caen de la gracia y abandonan la iglesia porque ya les parece harto. Porque tomaron la iglesia como un lugar de paso donde experimentó una cosa, como cuando uno va de vacaciones y ay, yo sentía y estaba rico y estaba feliz. Ay, pero ya no. Y vuelven otra vez como el perro al vómito. O como los hebreos quisieron volver a Egipto. ¿Sí? Nosotros no podemos volver, nosotros no debemos. ¿Cómo vamos a esperar una salvación tan grande? Entonces no llevamos nuestra vida de fe por la emoción, pero sí causa emoción el día que recibimos la gracia. Claro que sí. Y es un momento de gozo y gran felicidad que uno no quisiera, pero hay un momento como que ya. ¿Sí? Ya. Ahorita sí, comienza a experimentar y comienza a crecer y hágase dueño de este reino para que ayude a otros a entrar. Pero hay muchos que por llegar con emoción y a veces con falsas promesas, abandonan el reino de Dios porque vuelven hacia atrás y aman este mundo. Entonces tenemos que poner bases sólidas. De vuelta, ¿qué estamos hablando? De la fe de Dios, porque si usted tiene fe de Dios, difícilmente usted va a querer abandonar el reino de los cielos. Difícilmente va a querer usted salir. Antes todo lo contrario, cada vez va a amar más este reino de los cielos. Voy a un ejemplo. Cuando comencé a hablar, a tener conocimiento del cacao, yo traía una fábrica de helados. A mí me hablan de helados y yo tengo mucho conocimiento de helados, muchas cosas, no todo, pero sé mucho. Ahí me podrán decir cómo levanto una fábrica, con qué materiales, fórmulas, todo eso lo sé. Y me comencé a entrar en el mundo del cacao.
Y yo solamente quedé era chocolate y ya chocolate y tomaba chocolate. Ese era mi mundo, el mundo del chocolate, lo que conocía era, ay, tan rico el chocolate, ay, rico el chocolate. Entonces uno pensaba chocolate, imaginaba uno hacer el tamal y los buñuelos y tal. No más, para mí eso era chocolate. Para muchos, la iglesia o la salvación es como, ay, sí, la iglesia, chucu chucu, y cantamos y bailamos y se van de la iglesia el domingo y vuelven otra vez a su mundo. ¿Sí? Y vuelven otra vez a las tinieblas y solamente experimentan el chocolate cuando llegan cada 8 días a la iglesia. Yo pienso, cuando yo entré al mundo del chocolate, hubo una profesora que me dijo, cuando usted comience a conocer el chocolate, usted se va a enamorar y a usted le va a pasar lo que le pasa a todos los mafiosos, que se enamoran de su producto y luego lo comienzan a llevar a todas partes, que los mafiosos quieren hacer adicto a los demás. El cacao produce adicción, lo estoy hablando en términos muy folclóricos, pero no, obviamente no es que el cacao esté hablando de alguna droga, no, una sustancia, sino que cuando ella me dijo, cuando usted comienza a conocerlo, se da cuenta que se va a enamorar de este producto. Y yo comencé a tener cursos y aprender de esto, aprender del otro. Hoy en día me metí en el mundo del chocolate y ayer hablando con un vecino que le estaba hablando acerca del apartamento, es un vecino, era vecino mío, y él tiene finca y él cogió con su finca a hacer cosas. Y le dije, oiga, ¿por qué no hace el cacao? Y le comencé a hablar del cacao. Me dijo, oiga, pero usted ya sabe bastante del cacao. Le dije, pues llevo 5 años en esto. Entonces me he educado tanto que hasta personas que tienen todas las posibilidades de hacerlo no lo han hecho porque no conocen ese mundo del cacao. Nosotros estamos en este mundo y tenemos todas las posibilidades de entrar en el mundo en el reino de Dios, pero por ese desconocimiento no nos involucramos, no nos enamoramos, no nos apasionamos de entender que ese es un reino que nosotros vamos a heredar, que el reino de los cielos llegó a mí y yo quiero ir a donde Él está. Entonces no lo tome como unas vacaciones cada vez que viene a la iglesia, sino tómelo como un entendimiento de las cosas que Dios planeó desde antes y que usted ahorita va a comenzar a disfrutar cada vez que lo llevo de la mano, cada vez que una persona que entiende este reino y sabe las calles, la calle de la verdad con la calle de la gracia, y cogió y me llegó aquí a tal parte y ay, sí, este es el que me lleva a la gracia. Y cuando usted conoce ese camino, se vuelve tan fascinante usted llevar personas a educarlos en algo que no conocían, porque solamente alguien los llevó a la iglesia y cantaron, les pareció lindo y abandonan sin haber experimentado más. Y muchos terminan siendo abortivos. Entonces estamos hablando que lo básico es la fe de Dios. El tema de nosotros es la fe de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer justicia. Ahora sí, ¿me entendieron? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estoy apasionado de este tema. Usted apasiónese. Es el resumen de eso. ¿Sí? Estamos mostrando un reino de los cielos. Y para entrar en ese reino de los cielos es gratis. Pero para que sea gratis tiene que ser por medio de la fe. La divisa que se maneja es la fe. Allá usted no tiene que pagar nada, sino ¿con qué va a pagar usted? Con la fe de Dios. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efectivo? No, yo tengo fe de Dios. Yo no tengo la fe de los helados, yo no tengo fe de chocolate, yo no tengo fe. No, yo tengo fe de Dios. Cuando yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe? ¿Usted qué va a decir? Si no tiene fe de Dios, no puede recibir la gracia. Si no recibe la gracia, no puede entrar en la gracia. Si no entra en la gracia, no entra en la salvación. Entonces ubiquémonos que lo más importante es la fe, que es un don de Dios que viene por oír la palabra. Y esa palabra, ¿de quién nos habla o de qué nos habla? Pues resulta que todo el Antiguo Testamento está construido de manera tal que nosotros encontramos la salvación, la luz y la vida. Porque Dios le dijo al primer hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. ¿Sí? El hombre desobedeció, lo echaron del huerto y se fue a la ciudad donde vivía antes y fue sacado de un sitio que se llamaba el huerto del Edén, que digámoslo así era el reino de Dios. Y ya con el tiempo ya nadie puede entrar a ese, están buscando dónde era el huerto y no entienden que el huerto es el reino de Dios. Porque como una vez salió y ya no encuentra, pero pastor, ¿dónde es el reino? Haga de cuenta que es como volver nuevamente y entrar en el paraíso, donde estuvimos una vez. Que Dios dijo, no coma, no haga, no desobedezca, si no lo va para afuera. Desobedeció, vaya para afuera. Y lo sacó y lo echó, y al echarlo ya no encuentra el camino. Pero Dios envió que algún día voy a salvar a esta gente, porque cuando envíe al que va a heredar los cielos y la tierra, que va como rey, Él va a manifestar que Él me representa a mí en su gloria como rey. Lo más elevado que Él va a mostrar de mí es la misericordia. Traducido, es que nos va a dar el don de fe para que por gracia entremos al reino de los cielos. Estoy dándole vueltas por aquí, vueltas para allá, como cuando uno hace el coche y uno vuelve y lo coge, lo voltea y vuelve, es lo mismo, pero estoy tratando de amasar este concepto, pero que usted esté con los ojos puestos que estamos hablando
de la gracia, que es lo más elevado, para que nosotros entremos en esta salvación, que es mediante la fe. Uno no puede hacer melcochas con otra cosa que no sea la panela. No puede usted construir de la salvación ni de conocer a Jesucristo si no se oye hablar de quién, si no se escucha hablar a Dios acerca del que vendría. Dios en el Antiguo Testamento estaba dando testimonio acerca de él. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Entonces vamos a oír fe de Dios, ¿sí? Que Dios le da a usted. Si usted tiene, mire usted, ¿cómo decimos que es un don de Dios? ¿Cómo llegamos a experimentar que sea un don o un regalo de Dios? Es que hay personas que llegan a la Biblia y leen con una jartera y con una pereza. Ay, no, yo no entiendo nada, mano, yo no. Y van a la Biblia por allá cada vez que están en problemas. ¿Usted piensa que Dios le va a dar el don de la fe? ¿Así? Sí, voy a decir para que entienda un don, para que entienda el don de Dios, de la fe, el don de la fe de Dios, la fe que Dios da como un don, como un regalo. Si usted está viendo un folleto donde usted quiere ir de vacaciones, usted no lo lee. Mire, y esto voy a tener piscina y 3 almuerzos y allá que me gusta, me he dicho yo hace mi desayuno, me emociona, como me gusta, paparro, y que no, y tiene playa y paseo a tal parte. Uno ya quisiera estar allá. ¿Será que Dios no ve ese anhelo nuestro de que quiere indagar y conocerlo y estar, que le va a dar la fe como un don? Dice, tranquilo, no pague nada, yo lo llevo gratis, solamente quiero ver qué tanto anhelo tiene. ¿Se me comprende? Pero no lo tome que ese lugar de ese folleto no es un lugar para pasar vacaciones, sino que lo va a heredar como donde va a ir usted para siempre. ¡Ay! No, pues qué más chévere que le muestre a un sitio donde va a ir para siempre. Entonces, de vuelta. Entonces, cuando usted lee la Biblia, no está leyendo algo en el cual usted va a ir de vacaciones y pasarlo rico un año y luego dice, ay, no, ya me aburrí, pastor. No, es que siempre los hermanos con ese chismerío y allá piden diezmo y allá le toca a uno cantar y le toca a uno hacer y ay, no, qué pereza. Entonces, no, pues, ¿qué va a tener don de fe si no le agrada? ¿Cómo le va a dar Dios gratuitamente lo que usted no desea? Lo que usted no se alegra. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tiene Dios que agradarle la fe que tengo, pero lo que a mí me agrada es que viene de Dios. Entonces cuando usted lee la Biblia, usted tiene que decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¡Ah! ¿Sí? Entonces va a decir, Juan capítulo 5, versículo 30. Mire, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Sí? Pero primero, la base. Vamos a volvernos un poquitico para que entienda el fundamento de la fe. El fundamento, la primera justicia. En el versículo 17. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querían matarlo. Ahorita yo les pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo en que estas personas que querían matar al Hijo de Dios, Dios tiene complacencia llevarlos al reino de su Hijo? Si quieren matarlo. Entonces obviamente dicen, no, pues ¿qué lo voy a llevar yo? Ustedes imaginen, enemigos de mi Hijo lo quieren matar. No le creen. Ustedes no lo aceptan como mi Hijo. Ustedes no aceptan que Él es el heredero de todo, que yo lo hice fue por todo, que se los envié para que crean lo que yo estoy hablando, a dónde los voy a llevar. Yo quiero ser su rey, pero como yo quiero ser su rey y soy Dios, entonces les voy a enviar a mi Hijo para que Él sea vuestro rey, que es lo mismo. Él y yo somos lo mismo. Si ustedes están declarando que yo soy rey, créanme que Él es el rey, porque yo lo envié como rey y va a manifestarle en ustedes la máxima que es para ustedes, no para el diablo ni para él, sino para ustedes, el pertenecer a este reino de Dios por la gracia mediante la fe. Entonces, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, por eso no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que Él conoce el plano. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. A mí me gustaría este edificio se le llamara a esto. No. Es que si es gracia, si es fe, hay muchas moradas, pero yo no voy a hacer lo que yo quiera. Yo vengo a manifestar cómo es el reino de Dios. No le puedo ni añadir ni quitar. Tal cual Él me dice, tal cual les entrego. Porque como es un don que viene de Dios, yo tengo que entregar lo que Dios les envía a ustedes como algo gratuito. Tómenlo, esta revelación, como algo que Dios va a decir. Si ustedes lo aceptan,
quiere decir Dios le va a dar el don si ven ustedes la felicidad, no que quieran matarlo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, para entender esta prédica, ¿qué es lo que hay que entender? Que el testimonio de Dios es verdadero, que Dios es verdadero, y el testimonio que es verdadero es de Dios, quiere decir que es fe de Dios. ¿Me llevan? Es fe de Dios porque Dios está testificando, y como Dios testifica que Él es, se convierte en fe. O sea, Él da fe de su Hijo. ¿Sí? Uno puede decir, yo doy fe que allá habían 3 manzanas de Tarragona. También, porque no hay sino 2. Pero eso es decir, yo sí puedo testificar, yo soy testigo que yo vi 3 y ahorita no hay sino 2. Es lo mismo. Cuando el hombre usa testimonio, dice, yo soy testigo, pero yo no puedo decir que yo doy fe. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque cuando yo doy fe es de lo que Dios dice. ¿Me están llevando? Es muy diferente mi apreciación como ser humano que yo voy a dar testimonio. ¿Sí? Pero si voy a hablar de Jesucristo y de este camino, estoy dando fe de Dios. Yo estoy dando fe porque Dios primero me ayudó a mí a creer eso, y yo entregué esa palabra para que otra persona la pueda creer, porque no es mía, es de Dios, que se convierte en testimonio en mí, pero que es fe de Dios. Ahora, que si me están siguiendo y me están entendiendo, aunque sea póngame un chulito ahí, y yo me siento como feliz. Gracias, aquí ya hicieron así. Otros hagan así, otros ponen un corazoncito, pero por favor respóndame algo, díganme si está bien. Si no entienden, háganme una carita así como hay un que dicen y entonces yo lo voy a tener en cuenta para que más adelante, pero hable algo. Bien. Otro, dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros lleguen al edificio de la salvación. Si ustedes son guiados por uno que no sea yo, sino por Juan, como Juan fue llevado, ustedes no van a poder llegar a la salvación. Porque Juan dio testimonio de mí, pero dice, porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto lo digo para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros un poquito en su luz. ¿Qué quiere decir eso? Mire, todo lo que Moisés escribió en el Antiguo Testamento era un reflejo de la verdad, ¿sí? Ya Dios estaba hablando por medio de Moisés que cómo iba a manifestarse. Moisés, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de Moisés? En el versículo 35 dice, en el versículo 39, vamos a adelantarnos un poquitico nomás. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué estaba escrito hasta la venida de Jesucristo? Ya estaba escrito Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Gálatas. No estaba escrito nada, hasta Malaquías. O sea que todo lo que había escrito Moisés, ¿de quién hablaba? De cuando iba a venir la salvación, la luz y la vida. Que Dios dijo que alguien iba a enviar como la salvación, la luz y la vida. Cuando le pusieron nombre a Yeshua, le dijo, póngale por nombre Yeshua porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Pero él dijo, yo soy la luz. Ustedes están buscando, escudriñan las escrituras para encontrar vida, pero la vida la traigo yo. ¿Me entienden? O sea, yo tengo todo eso dentro de mí, yo los puedo llevar al edificio de la vida, los puedo llevar al edificio de la salvación, los puedo llevar por medio de la luz, porque mi palabra va a ser como luces que los voy llevando así poquito a poquito, como una ciudad que está llena de luces hasta que llega al edificio. Cada palabra, cada vez que usted tiene una revelación, Dios le está prendiendo luces, y le va a dar ejemplos de lo que pasa en este mundo para que esa luz, ¡pum!, prende y usted, ya entiendo. Por ejemplo, lo que acabo de decir, que la ciudad, que el cacao, todo eso son como que prende bombillos para que entienda algo espiritual. Pero la idea mía es llevarlos a que tengan, para que tengan fe de Dios. De vuelta, no estoy buscando que diga yo tengo fe, sino que usted diga yo tengo fe de Dios. O sea, Dios me dio a mí fe. O sea, Dios dio fe de su Hijo para que yo creyera en Él. Cuando Él me da fe, como cuando le dijo a Pedro, ¿tú quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios te dio fe.
Dios fue el que te reveló eso. Bienaventurado. Cada vez que usted tenga alguna revelación, Señor, gracias. Siempre que usted tenga alguna cosa, algún don de Dios, o sea, una revelación, usted está teniendo regalitos de Dios que iluminan, ¡pum!, en el caminar. Y eso sostiene su vida de fe de Dios para que siga creyendo en Él y no creyendo en usted. Juan era solamente una antorchita. Juan solamente era un testimonio que decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, imagínense. Pero el testimonio de Dios era mucho más grande. Porque la salvación no le vamos a recibir por el bautismo de Juan, sino por el bautismo en Cristo. Porque el bautismo de Juan lo llevaba a confesar que él es un pecador. O sea, la primera luz para entrar a este reino es que usted confiese que todo lo que fue escrito en la ley es para que usted confiese que si no lo recibo a él, estoy en pecado. Todo el Antiguo Testamento estaba escrito para hablar de él. Y que si Dios no le da fe, usted va a morir en pecado. Eso es una antorcha. Solamente usted para que entienda que la ley lo llevó hasta la entrada. Juan el Bautista lo mencionó. Juan el Bautista dijo, Él es, pero él no entró. Él fue el más grande, el que llegó hasta la puerta del reino de los cielos. ¿Y pudo entrar como hijo? No, entrará como siervo. Y nosotros que estamos al otro lado, que queremos entrar al otro lado, entramos como, uy, qué felicidad, vamos a entrar como hijos, no como siervos. Uy, menos mal que la ley vino solamente hasta Juan. Era solamente una antorcha que alumbraba y la gente quería regocijarse en él. Pero cuando vino Yeshua, cuando vino la luz, y cuando vino el camino, y cuando vino la verdad, y cuando vino la vida, y nos introduce a este reino, a este mundo en el que vamos a entrar nosotros, y claro, entonces Él, para podernos llevar, Él dice, ¿sabe qué? Alguien tiene que pagar por su desobediencia, lo primero. Eso es justicia de Dios. Alguien tiene que resucitar, eso es justicia de Dios. Alguien tiene que llevarlo, todo eso es justicia de Dios. Pero estamos hablando que lo básico de la justicia de Dios es el don de la fe. Sin ese básico, ¿para qué seguimos edificando? Y todo el mundo comienza a hablar de la fe, y no tiene el básico, que es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, que Él está diciendo, que yo les estoy diciendo que hay uno que da testimonio mayor que el de Juan, que es mi Padre. El testimonio de Él sí los puede llevar a la salvación. Él los puede llevar a que crean en mi nombre, que yo soy salvación, luz y vida. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces el testimonio de Moisés se ve, mire, profeta como a mí os levantará el Señor, a Él oiréis. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se encontraron? Estaban en el monte alto, y el Señor solamente llevó a Jacobo, a Juan y a su hermano, y se transfiguró delante de ellos. Y entonces ellos, cuando le vieron, se asustaron mucho, y como tenían miedo, Señor, ¿será que hacemos una casita para aquí, para Moisés, para él y otra para ti? Eso no se ve ni en lo que hablaba. No había terminado de hablar cuando ya el Señor ya desaparecieron. ¿Y quién quedó ahí? Solamente la salvación, la luz y la vida, porque los profetas y la ley era para que encontráramos a Yeshua, la salvación y la vida. Eso era lo que alumbraban, la ley y los profetas, y el máximo profeta era Juan el Bautista. Como Juan no podía aparecer ahí porque estaba, entonces lo apareció fue Elías, que es como el máximo de los profetas, pero es que Elías es el mismo Juan. ¿Me entienden? Por eso le preguntaron, no, Señor, pero luego no era mejor que viniera primero Elías. Pues Elías viene y vendrá, y ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él. Elías, ¿quién era? Juan. Entonces, ¿por qué no se apareció Juan ahí? Porque Elías era Juan. ¿Me están llevando? Porque Juan vino como Elías. Cuando usted lee, dice que él venía como igual que Elías, que comía grillos y todo, era como Elías, ¿sí? Como era como Elías, lo mataron. O sea, mataron al que les mostraba el camino para encontrar la salvación, la luz y la vida. De quien tan pronto lo bautizó Juan, no fue Juan el que dijo, solamente dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio, ¿sí? Pero lo que dijo Dios, el testimonio de Dios fue más alto. Dijo, Él es mi Hijo amado que tengo complacencia. Entonces, ¿cuál testimonio o quién da mejor fe? El Padre Dios, cuando le dice, tú eres mi amado. Y todo el mundo, el resto quedó descalificado porque el resto son pecadores. Juan solamente estaba bautizando a gente para encontrar al justo. Juan estaba bautizando para que todo el mundo esté descalificado, para que todo el mundo diga, yo no soy hijo de Dios. El Hijo de Dios es este. ¿Sí?
El Hijo de Dios es este. Acabo de meterlo al agua. Yo también creía que él era, pero mi testimonio no servía, mi testimonio no alcanzaba. Él necesitaba que se cumpliera toda justicia. Jesús dijo: no, Señor, tú vienes a mí, yo voy a ti. No voy a leerlo todo eso. Tú vienes a mí, hijo, hay que cumplir toda justicia. Toda justicia es que Él es el justo y el que va a dar testimonio, y Él es el que va a dar fe. El que va a dar fe de Jesucristo es el Padre. El responsable de Yeshua es el Padre. El que lo envió fue el Padre. El que va a testificar, el que nos va a ayudar, el que nos va a dar la gracia, fue porque todo fue del Padre Dios. Entonces el testimonio tiene que ser para nosotros mucho más precioso que el que los conduce a la muerte, porque la ley tiene un ministerio, es conducirnos a la muerte y llevar a los muertos a Yeshua para que les dé salvación y vida. Y hasta ahí llegó Elías. Dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le quitaron la cabeza. Pero Dios, cuando se habló del agua, dijo: no, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y vengan ustedes tres, que son los más cercanos. Los más cercanos dentro de los dos era Juan, era Pedro y su hermano, el hermano de Juan. Ustedes que son, por eso digo que es que Dios no le da fe sino a los que tienen ese corazón fervoroso. Fíjate que el otro, inclusive uno que decía: ¿será que sí es o será que no es? Cuando Pedro volvió, cuando Pablo volvió a Jerusalén, encontró solamente a Jacobo y a Juan y a Pedro. Dijo: del resto, habían 500 testigos y no apareció ninguno. Entonces, por más que se hubiera aparecido a 1000 personas o a 6 millones de personas, es lo mismo. Ellos critican mucho a este pueblo porque Dios le habló a Moisés delante de todo el pueblo. ¿Y por qué ellos no pueden creer? Es que solamente a 3. Sí, pero esos 3 de ahí en adelante todos morían por dar testimonio de la verdad, porque ya tienen fe de Dios, tienen revelación de Dios, y prefieren morir antes que negar el testimonio que Dios dio fe de Él. Por eso es que el reino de los cielos para entrar es muy difícil. Allá no se entra en manada. No creo que porque está en la iglesia grande todos van para allá. No. Así como Dios, que Cristo tuvo 3, tuvo 12, y de los 12 llamó a 3. ¿Por qué? ¿Ustedes no han pensado por qué no lo hizo delante de los 12? Porque eran los que tenían el corazón más fervoroso. Juan se acostaba en el pecho del Señor. ¿Qué tan cerca estoy yo de Él? Que lo amo tanto, que Él dice: le voy a dar la fe. Y le dio el libro de revelación. Imagínate. Por eso es que Juan no estaba ya como pasando paseos, yendo aprovechando como Judas, que se la pasaba detrás de él, pero para mirar de dónde sacaba la plata. Él iba de paseo y se robaba la plata y miraba a ver cómo se beneficiaba de todo, y terminó vendiendo al Señor. Luego se arrepintió. ¿Ya para qué? Le remordió, no se arrepintió, le remordió. Sigamos. Capítulo 5, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía, que alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un poco de tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Es decir, que las obras que Él hace es las que el Padre haría. ¿Sí? 2. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Quiere decir, ¿por qué no creen? Porque sacan la palabra de Dios y ponen su palabra. Por eso la fe es un don de Dios. Ahí usted puede encontrar que la fe es un don de Dios, porque están recibiendo el testimonio de Dios, o quieren ustedes testificar de lo que creen de Cristo. Yo prefiero escuchar lo que Dios dice de su Hijo por medio de las señales y los prodigios y las obras, y por la palabra que decía, y porque el Espíritu Santo vino para llenarnos de amor, para que ese testimonio sea real, porque lo amamos. ¿Sí? Dice 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira lo que pasa. Gloria de hombres no recibo. Es decir, no basta que me digan: Señor, Señor. Yo no los conozco. Yo no recibo testimonio. ¿De quién recibe testimonio Jesús? Del Padre. Nuevamente. ¿Ve? Porque la fe es un don de Dios. De vuelta.
¿De quién recibe testimonio? Jesús no recibe testimonio de hombre alguno. ¿De quién recibe el testimonio Yeshua? De Dios el Padre. ¿Sí? De Dios el Padre. Estamos hablando del don de fe. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la fe. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la gracia. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la sangre. Hay mucho, usted puede tener su cabeza llena. Estoy tratando de orientarlos por una calle, por una avenida que lo lleva a la fe de Dios, para que usted con esa fe de Dios pase al edificio de la gracia, y en ese edificio de la gracia permanezca en la paz que Dios le da, habiendo sido redimido. ¿Sí? Que todo eso tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, la fe de Dios como justicia de Dios es que Dios le va a hacer justicia a aquellos a quienes les ha entregado el testimonio que Él da, el testimonio que Dios da acerca de su Hijo y que nosotros aceptamos. ¿Sí? No se adelanten, no se vayan por las ramas, no vayan por este lado por donde voy por ahora. Vayan en una avenida. ¡Ay, hay una vitrina! Sí, hay una vitrina, pero no estamos hablando de la vitrina. ¡Ay, aquí hay un perrito! Sí, no estamos hablando del perrito. Aprendamos a conducir a los hermanos que reciben la gracia por primera vez, o a los que la reciben ni siquiera supieron cómo llegaron, o que estaban tomando esto como llegar de vacaciones. Ese es el objetivo. No es mostrar inteligencia mía, sabiduría mía, que te sepa. Fíjate que no estoy diciendo casi ni siquiera muchos versículos, porque bueno, no, eso no voy a decir ahora, sino que yo entiendo que Dios también quiere expresar y reducir todo esto para que podamos salvar a los que más se puedan, no exhibir conocimientos ni nada de eso, sino rebajarnos para que el testimonio de Dios en mí, que es verdad por el Espíritu Santo, se convierta en que fe de Dios. ¿Listo? Así que gloria de hombres no recibo. Ay, Yeshua, Yeshua, yo te amo, Yeshua, yo te amo. ¿Usted es hombre o usted lo está diciendo por el Espíritu Santo? Usted está diciendo que es su Salvador porque usted está repitiendo como lero, o verdaderamente tú amas y estarás dispuesto a dar tu vida para testificar de la fe que Dios te dio. Eso sí sería morir por un regalo que Dios te dio. A mí me dio un regalo, yo no voy a perderlo, prefiero perder mi vida en este mundo, igual ya tengo mi regalo asegurado. Entonces me vuelvo en un testigo que no me importa poner mi vida para dar testimonio de la verdad. Porque es un testimonio verdadero que por el Espíritu Santo, lleno de amor, soy capaz de ofrendar mi vida en sacrificio para que Él pueda verdaderamente ser santificado su nombre. Pero hay personas que ni siquiera, mire, se lo digo, en verdad, perdóneme que le diga, pero ni siquiera lo reconocen que es su Señor cuando todavía aman este mundo. Y no lo estoy diciendo por acorralarlo, perdóneme, se lo digo, pero ni siquiera pueden diezmar ni ofrendar, no pueden orar por nadie, no tienen un verdadero amor. Dicen que lo aman, pero no pueden ni siquiera orar por otra persona. Ni siquiera pueden ofrendar, no pueden diezmar, no pueden. No, siempre hay una justificación. No es que todo el mundo dice, es que Dios me entiende, Dios me entenderá. Ponga usted como ejemplo usted mismo, cuando recibe usted un regalo de una persona que lo ama. Por ejemplo, ¿qué tal que Daniela dijera, ay papi, pues sí, Dios le dice que honra a padre y a madre, pero ay, es que había un viejito aquí a la entrada y en vez de traerte a ti, pues sí, el Señor te necesita, entonces te lo digo, ayer estoy ofrendando, no, pero yo soy tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Nosotros llegamos al reino de los cielos para honrar la gloria del Padre. Todo lo que nosotros hacemos es para que la gente entre y también goce del Padre. No estoy hablando, sino que la gente, como los que van de vacaciones, como los que van de paso, quisiera que todo les saliera gratis. Sí, de hecho todo es gratis, nada es comprado. Pero lo que está mostrando es cuánto ama este reino, cuánto invierte en este reino de tiempo, en leer, en predicar, en edificar, en construir, en llevar hasta la oración por otra persona, de levantarse, pelar rodilla por otra persona para que conozca el reino. En cuánto tiempo le dedica a una persona, que no le importa los recursos que se gaste para ir a llevarlo y luego va a la iglesia, lo trae, pastor, hagamos esto, levantemos la iglesia, venga, si hay que se necesita de recursos, hagámoslo. O sea, esto no es para ustedes, es para edificar el reino. Pero no está pensando sino en su reino siempre, en recibir y nunca da. ¿Qué es el amor? El amor es dar. No esté pensando que tiene que estarle regalando nada. Dios no necesita de nada. Dios no necesita nada. Dios lo que quiere es que usted manifieste su amor por Él y por su reino. Porque así dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Estamos emulando eso, que eso viene de Cristo. Estamos amando con lo de Cristo. El resto
las cosas que nos da este mundo para que podamos manifestar si esto es verdad o no es verdad. Porque las obras que Él hace dan testimonio. Las obras que nosotros hagamos dan testimonio. Terminemos con esto. En esta parte dice, más 42, más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí está la diferencia. Gloria de hombres no recibo. ¿Por qué? Porque yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Y eso sí, yo les he dicho, nada de lo que hagan para el reino de los cielos, hablando de la iglesia, si no tiene amor, no lo haga. No lo haga. Si no tiene amor para dar tiempo, si no tiene amor para dar oración, si no tiene amor para predicar, si no tiene amor para construir, no lo haga. Está perdiendo el tiempo, está construyendo sobre la arena. Porque dice y no hace. Le estoy diciendo que haga, pero no haga. Entonces está construyendo su vida de fe, diciéndome que soy el rey, pero no me obedece, no construye, no hace. Por su fruto se conoce un árbol bueno o malo. Entonces no he venido, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de mi Padre? Salvación, luz y vida del Eterno. Salvación eterna, la vida eterna y la luz eterna. Yo he venido del Padre. Yo vengo a santificar su nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. No soy su salvador, no soy su Señor, no he sido para usted, sino que usted se ha aprovechado para estar aquí y tener su convite. Pero yo no soy su Señor, yo no soy su Rey, yo no soy como su Salvador. Usted está confiando en otra cosa, usted no me sirve. Yo no lo conozco, es diferente. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces es cuando se vuelve uno servidor del otro pastor, servidor de los que, pero no está sirviendo al Señor, sino al pastor y a la congregación o a la denominación, y hasta pierde el primer amor, y hasta pasa muchas cosas, porque no tiene amor por Él, ni lo hace por la gracia, sino por obligación. Entonces yo conozco que no tienes amor por mí, has perdido tu primer amor. Bueno, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Es decir, ¿por qué no busca usted que sea Dios quien le testifique, que Dios le dé la vida, que Dios le dé la salvación, que usted dependa más de Él, que donde vaya, si no estoy yo, ¿quién está? El Espíritu Santo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, creerías también a mí, porque de mí escribió Él. Pues si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a sus palabras? Me faltó. Vamos a Romanos capítulo 3 un momentico. Solamente tenía 2 citas bíblicas para que usted lo comprenda, que es fe de Dios. Fe en y fe de. Fe en y fe de. Vamos a hablar fe en un día, pero hoy estamos hablando fe de. Fe de. Diga fe de. No estamos hablando fe en. ¿Quién es el que tiene fe en? No. El Padre tiene fe en. O sea, el Padre es el que tiene fe. O sea, está dando fe que Él va a cumplir todo lo que le diga. ¿Me comprenden? Fe en. El Padre cree en el Hijo. Acepta que Él sabe que va a hacer la voluntad. Entonces Él da fe de ¿qué? ¿Sí? ¿Me llevan? El que cree en el Hijo, ¿quién es? Entonces tiene fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre cree que lo que está haciendo es lo que Él lo envió a hacer. O sea, el Padre cree que lo que el Hijo está haciendo es porque Él lo envió. O sea que cuando nos dice, mire, hagan lo que Él dice, es porque yo tengo fe, creo en Él, que lo que está haciendo, escuche su palabra, que Él les va a decir. Y da la fe, y da fe de Él al resucitarlo de los muertos. ¿Me están llevando? Es un poquito complicado, pero estoy poniendo una piedra fundamental para que comprenda bien la fe. Capítulo 3, versículo 25. Perdón, capítulo 3, disculpe, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, lo que Moisés dijo, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, que era Moisés y Elías, ¿cierto? Justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que está haciendo el Hijo. Fe en Jesucristo, ¿sí? Para todos los que creen en Él. Otra vez.
O sea que lo que el Padre cree es lo que yo debo creer. ¿Me están llevando? Ok. ¿Sí me está entendiendo? Yo no veo que puedan, no, nadie escribió nada. Bueno, ok. Como que no han entendido. Puede ser que entiendan. Ok. Pero aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, escuchen muy bien este versículo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es. Sí, sí dice que no es de la fe en Jesús, sino que es la fe de Jesús. Dice dice el que hace justicia al que es de la fe de Jesús, no en Jesús, sino la fe de Jesús. O sea, que Dios da fe de Jesús para todos los que creen la fe que Jesús recibió, porque Dios dio fe de Él. Tranquilos, confíen en Él, que yo confío en Él. Creen en Dios, crean también en mí. Él va a dar fe de mí, Él va a dar testimonio de mí, Él les va a garantizar que lo que ustedes creen es lo que Dios quiere que usted crea. Fe de Jesús. ¿Me estás llevando? De tarea real, Gálatas capítulo 2. Oremos. Gálatas capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 14. ¿Sí? Bien, oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque nosotros recibimos y leemos tus palabras como el testimonio que tú das acerca de tu Hijo, no solamente por lo que Él habla, sino por lo que Él hace y por lo que Él prometió, porque Él es salvación y luz y vida para nosotros. Ayúdanos, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Una vez nos bautizamos, tú dijiste que todo que no puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, y no puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido del agua y del Espíritu. Bendícenos, por favor, para que la iglesia tuya, tu iglesia redimida por tu sangre, que se bautizó en tu nombre, que nació del agua y del Espíritu, tenga verdaderamente como prioridad que pertenezca al reino de los cielos, y no que esté en la iglesia como pasando las vacaciones, sino que sea dueño del reino de los cielos, que ayude a construir el reino de los cielos, que tiene la fe que tú le has dado como un don para que nosotros podamos tener la fe de Dios, que es la confianza en su Hijo, que todo lo que Él hizo fue porque tú lo enviaste y nosotros aceptamos ese testimonio que es básico, es fundamental para la salvación de nuestro espíritu. Te damos gracias porque nosotros obedecemos a las palabras del Espíritu Santo, y ayúdanos para que nosotros seamos formados, capacitados, instruidos, enseñados en el reino de los cielos, para también guiar a otros, y algunos que están desviados, hacerlos volver, algunos que dudan, hacerlos creer, a otros que se han perdido, hacerlos volver, a otros inclusive teniendo misericordia con temor, aborreciendo su ropa contaminada con su carne. Pero Señor, tú también dijiste que alguno que haga volver al pecador de su error cubrirá multitud de pecados y también recibirá la salvación y la vida. Así que ayúdanos, por favor, que todo esto sea por el amor y por la gracia que tú nos has derramado. Bendice a cada hermano de la iglesia para que reciba el don de la fe, que reciba la fe de ti, el testimonio tuyo como un don, como un regalo, que puede creer en lo que tú diste testimonio acerca de Jesucristo, de Yeshua. Así que nosotros somos dueños del testimonio que tú nos has dado. Te damos gracias por el amor con que nos has tomado, por la misericordia que hemos recibido, y ayúdanos a permanecer en tu gracia y en la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que reciben la gracia mediante la fe, como el don que Dios les ha dado para alcanzar salvación, luz y vida para siempre. Amén. Amén. Amén.